Pues ya estamos de vuelta en la redacción abierta. No sé si les suena a ustedes, les he hablado antes de Javier Jové, va a venir Javier Jové, va a estar con nosotros Javier Jové, que pertenece al Club de los Viernes. Quizás sí que les suene un poquito más esto del Club de los Viernes. Sobre todo si es usted un poquito activo en las redes sociales, saben ustedes que el Club de los Viernes está muy presente, tanto en Facebook como en Twitter, y van ganando espacio y es un club que va ganando envergadura, va ganando incluso influencia. Vamos a estar de hecho ya estamos en presencia de Javier Jové. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes, muchísimas gracias. Digo que perteneces, Javier es abogado, es en tanto que miembro de este club es liberal, como se podrán ustedes imaginar, porque es un club esencialmente liberal. Este es entiendo que es el último folleto, ¿no?, que habéis editado. Bueno, de hecho fue el primero. Las cifras que están ahí recogidas han quedado un poco obsoletas, porque ya afortunadamente pues hemos rebasado la frontera de sus seguidores tanto en Facebook como en Twitter como en YouTube, y a día de hoy, digamos, el problema de hacer folletos con cantidades, con importes, es que enseguida quedan anticuados. Pero sin embargo yo creo que es el que nos quedó más bonito y el que nos quedó más combativo, porque en definitiva lo que pretendemos trasladar desde el Club de los Viernes, pues esa visión combativa de dar la batalla y de liberalismo de trinchera, lo llamáis aquí. Exactamente, liberalismo de trinchera, porque precisamente a eso vino el Club de los Viernes, a dar la pelea. Entonces huimos un poco de posturas más de salón o de sofá, y desde el Club de los Viernes pues sí somos una organización que trata de lanzar un mensaje muy claro, muy controvertido y hasta cierto punto irreverente. Y eso es un poco de ahí que escogiésemos esa estética bélica, porque en definitiva también pensamos que de alguna manera estamos insertos en una guerra cultural que hasta la fecha pues vamos perdiendo, los buenos vamos perdiendo, ¿no? Entonces hacía falta, digamos, un discurso fresco, osado y atrevido, que de alguna manera pues rompiera las estructuras ya establecidas del pensamiento dominante, del pensamiento socialdemócrata y demás, y de ahí pues apostamos por eso. ¿Alguien podría rebatirte, algún espectador de Intereconomía? Quizá no sería un espectador de Intereconomía el que te rebatiera, pero vamos, seguramente alguien podría alegar, quizá desde un punto de vista político-cultural, el liberalismo no ha triunfado, no ha tenido éxito, pero desde un punto de vista económico, el liberalismo ya es hegemónico, ya no existe otro sistema en el planeta, más allá bueno, en fin. Yo creo que el gran problema del liberalismo económico es que se le ha pretendido domesticar por parte de los políticos y por parte del Estado, y han imposibilitado que desarrolle todo su potencial de generación de riqueza y de bienestar para la sociedad. El gran problema es cierto que algunos de los conceptos o las ideas básicas del libre mercado y del liberalismo pues han impregnado en la sociedad a nivel mundial, a nivel global, pero lo cierto es que es una versión, digamos, muy maniatada, muy encorsetada de las posibilidades generadoras de riqueza, prosperidad, de bienestar para toda la sociedad que el liberalismo podría desarrollar si no tuviera los obstáculos y las barreras y los límites que impiden pues perfectamente pues exactamente eso, ¿no? O sea, que tú crees en un liberalismo ilimitado, sin límites de ningún tipo. Bueno, sin límites no. Vamos a ver, nosotros lo que defendemos es un Estado limitado, es un Estado que lo que tiene que garantizar es que se cumplan, digamos, garantizar la vida y la propiedad de las personas, que marque, digamos, esa situación de arranque que permita a las personas pues desarrollar sus proyectos de vida en libertad. Entonces la figura del Estado es fundamental precisamente para garantizar esas libertades individuales básicas que de otra manera pues, podrían ser conculcadas por la ley del más fuerte. Es decir, nosotros creemos en un Estado potente pero pequeño, que simplemente... ¿Qué funciones desarrollaría ese Estado a juicio vuestro? Estado, muy poquitas, evidentemente seguridad, justicia y poquitas cosas más, porque creemos ¿Una que la mínima sociedad, regulación de la economía? Una mínima regulación de la economía solo en la medida en que, de alguna manera, es decir, ha de primar la voluntad de las partes en lo que es la relación económica. A partir de ahí, cuando el Estado interfiere e impide que las partes adopten acuerdos voluntarios
bien sea de tipo salarial, de jornada laboral, bien de horarios de apertura de centros comerciales o bien de lo que sea, el Estado está interfiriendo en la voluntad de cada uno de llegar a acuerdos. Es decir, lo que no tiene ningún sentido es que el Estado marque un salario mínimo cuando el empresario y el trabajador se han puesto de acuerdo en un salario. ¿Qué sentido tiene que un tercero se entrometa en una relación de dos, en la que realmente no tiene nada que ver? ¿Qué sentido tiene, por ejemplo, que el Estado impida a los comerciantes abrir sus establecimientos todo el tiempo que ellos quieran? En la medida que quien paga la renta y el dueño del alquiler o el dueño del local es el propietario o es el comerciante, pues ¿quién es el Estado para decirle a él las horas que debe abrir o no debe abrir? Es decir, nosotros lo que queremos o que pensamos que ha de primar pues simplemente la libertad de cada uno de nosotros para llegar a los acuerdos o las transacciones que cada uno de nosotros quiera. En la medida que mis acciones no afecten negativamente a terceros, en la medida en que no violenten la salud, la vida o la propiedad de terceros, el Estado, pues a partir de ese momento, deja de ser necesario, ¿no? O el momento en que interfiere en ese tipo de cuestiones, pues de alguna manera está imponiéndonos su voluntad, que no es la nuestra, sino la voluntad de un Estado, que en realidad es una abstracción, que es una serie de personas en un Consejo de Ministros que deciden por nosotros lo que nos conviene y lo que no nos conviene. O sea, nosotros pensamos que ya somos adultos, ya somos mayorcitos, y cada uno de nosotros pues, ha de ser libre de tomar sus decisiones y, evidentemente, apechugar con las consecuencias de las mismas, ya sean favorables o ya sean negativas. Y los ciudadanos, los españoles en este caso, que sean más vulnerables, es decir, los que partan con algún tipo de tara económica, física, o mental, intelectual, ¿qué hacemos con ellos? Entendemos que la sociedad es suficientemente rica y suficientemente variada y siempre ha existido la caridad, siempre han existido las obras de filantropía, siempre han existido las instituciones para atender esas situaciones de extrema necesidad. Y por lo tanto, una sociedad sana, pues seguro que apuesta por esas medidas. A día de hoy es difícil que la gente de alguna manera invierta o apueste por labores de caridad cuando el Estado ya te arrebata el 50% de lo que ganas. Con lo cual lo que nos queda para hacer caridad es muy poco. Nosotros lo que pensamos es que la caridad han de hacerla las personas y no el Estado. Porque yo a lo mejor quiero ser caritativo con una persona determinada, con una serie de circunstancias, y tú lo quieres ser con otra. Entonces, cada uno debemos ser caritativos con nuestro dinero, no con el dinero de los demás, porque hacer caridad con un dinero que no es tuyo, eso ya no es caridad, eso es otra cosa. Entonces, pensamos que la sociedad y que el ser humano, evidentemente, es malévolo, pero también hay bondad en el ser humano, y esto nos lo ha demostrado la historia, o la historia de la humanidad a lo largo de toda ella. Siempre han existido mecanismos, siempre han existido instituciones de ayuda al prójimo, como a día de hoy siguen existiendo. Lo que pasa es que cada vez, a medida que el Estado aumenta su capacidad o su tamaño de trayendo recursos a las personas, pues al final, ¿qué es lo que pasa? Que el Estado ha venido a ir sustituyendo, digamos, esa caridad voluntaria, esa caridad cristiana, generosa, humanitaria, en virtud de una caridad que no la podemos llamar caridad, es una caridad fría, burocratizada y orientada desde el poder político para favorecer a aquellos colectivos que ellos consideran con la intención de obtener votos cautivos. El Club de los Viernes, que lo hemos presentado, hemos explicado en qué consiste, pero no me has dicho cuándo, quién y por qué se funda. Mira, pues concretamente nació el 31 de diciembre de 2014, con lo cual esta Nochevieja pues cumpliremos 4 años. Nació en Asturias, de 4 amigos que nos conocimos y que decidimos que algo había que hacer. De manera que eres cofundador. Sí, cofundador. Arrancamos el 31 de diciembre de 2014, inicialmente en redes sociales, en Twitter y en Facebook. Enseguida nos hicimos, con el favor de muchos tuiteros, puesto que nuestros mensajes rupturistas y demás pues entusiasmaron al mundo de las redes sociales, que hasta entonces pues no encontraba o no había encontrado unos mensajes de este calado. Al año siguiente, en verano, hicimos nuestro primer evento presencial, que fue una conferencia en Oviedo con Dani en la calle, y fue un auténtico éxito. Fue un viernes de julio en Asturias, de buen tiempo, y un viernes de julio en Asturias con buen tiempo, lo normal es que si organizas un acto no vaya nadie, porque ya sabemos que el buen tiempo en Asturias pues escasea bastante. Y sin embargo, fue un acto multitudinario,
con más de 400 personas durante 3 horas, hablando de las cosas que a nosotros nos gustan, con la gente de pie, y a partir de ahí eso fue, digamos, el salto exponencial del Club de los Viernes. Logramos también ser trending topic nacional con un mensaje claramente liberal. El hashtag era "el socialismo es pobreza", y conseguimos que ese hashtag fuera trending topic nacional. A partir de ahí ya muchos medios de comunicación se hicieron eco de nuestra existencia, y de hecho pues, nos invitaron por primera vez a una televisión, en este caso era 13TV, a hablar de esa pequeña victoria tuitera, y a partir de ahí fue un crecimiento brutal. A día de hoy estamos presentes en prácticamente toda España, evidentemente en Asturias, en León, en Salamanca. En Salamanca, por ejemplo, hicimos este fin de semana, este viernes, constituimos el Premio Escuela de Salamanca, y el primer galardonado fue Jesús Huerta de Soto, y quien hizo acto y entrega del mismo fue Federico Jiménez Los Santos. Fue también un acto multitudinario. Lo he visto en la prensa, sí. Bueno, pues a raíz de todo esto fuimos creciendo orgánicamente por toda España, y no solo en toda España, sino también en Argentina. En Buenos Aires también hay una célula activa del Club de los Viernes, y de hecho este año pues hemos hecho ya 2 eventos en Buenos Aires. En lo que va de año en toda España hemos hecho 36 eventos, en Sevilla, en Pamplona, en Barcelona, en Madrid, en Oviedo, en Salamanca, bueno, en cantidad de localidades, y a día de hoy pues contamos con unos 550 socios aproximadamente. La cuota es una cuota testimonial, solo es de 20 euros al año, o sea, son 5 céntimos al día. Esa monedita fea que si la vemos en el suelo ni nos agachamos a recogerla, pues si ustedes las van recogiendo una a una, pues con esa monedita de 5 céntimos nosotros nos nutrimos, y es lo que cobramos, digamos, de cuota de asociado, una cantidad testimonial, y con ella, pues como nosotros nos nutrimos de voluntarios, es decir, aquí lo hacemos todo a través de voluntariado, pues con ese poquito de dinero que nosotros somos capaces de recaudar, pues sin embargo obtiene un retorno muy importante en la sociedad a través de multitud de eventos, de actos, de presencia en redes sociales, de vídeos y demás. ¿Cuál es, desde un punto de vista liberal, cuál es el partido político que mejor se ajusta a vuestro paradigma en España? Bueno, no, nosotros siempre estáis al margen de los partidos. Estamos al margen de los partidos. Lo imaginaba, pero sí pedimos a nuestros miembros que se impliquen en la política de partidos. Es decir, el Club de los Viernes como tal no apoya a ningún partido político, pero sí animamos a nuestros simpatizantes a que se integren en partidos políticos, cada uno en el que considere pues que puede desarrollar nuestras ideas o puede trasladar nuestras ideas con mayor facilidad. Y de hecho tenemos pues compañeros pues, que están en el Partido Popular, compañeros que están en Ciudadanos, compañeros que están en Vox, alguno que está en Foro Asturias, alguno en el Partido Libertario, es decir, en cualquier tipo de formación. Nosotros no aspiramos a que haya un partido liberal como tal, sino esperamos a que todos los partidos políticos de alguna manera asimilen los valores del liberalismo. Esa es un poco nuestra idea, que si a día de hoy lo que impera es el consenso socialdemócrata, pues que algún día pues lo que impere sea un consenso liberal. Entonces lo que nosotros pretendemos es eso, ir permeando en los partidos políticos, ayudarles, asesorarles. Hay partidos políticos a los cuales ya estamos asesorando en temas específicos, que nos piden consejo y nosotros les damos nuestra opinión. A veces nos hacen caso y a veces no. Pero esa vía indirecta también de permear a los partidos políticos, pues pensamos que es la suya, precisamente para que vayan incorporando ideas, conceptos de fuentes liberales. Nosotros sí es cierto que evidentemente, como tenemos esta visión, no somos una formación dogmática, es decir, en el Club de los Viernes cabe cualquier tipo de liberal, desde el liberal conservadurismo, pasando por el liberalismo clásico, los paleolibertarios y los anarcocapitalistas, cabe cualquiera. Es más, no ya solo gente que se conceptúe o a sí misma se llame liberal, sino cualquier persona que considere que el Estado ha llegado demasiado lejos y que los políticos acumulan demasiado poder, a nosotros ya nos vale. Es decir, nosotros pensamos en la situación actual de infierno regulatorio y de infierno fiscal en el que está España, cualquier avance es positivo, cualquier avance. Y entonces pues podemos caminar con muchas personas en una dirección clara de recuperación de libertades civiles
y de liberación del sadismo fiscal del que sufrimos, pues cualquier persona que esté dispuesta a dar algún paso con nosotros iremos con él. Es decir, para ir de un sitio a otro, nuestra situación idílica está muy lejos de la actual, pero para evolucionar de un sitio a otro hay que recorrer un camino. Ese pero sois camino posibilistas, para algunos, ¿no? es, digamos, o a lo mejor, si conseguimos que la presión fiscal del 50% prácticamente baje al 40%, a lo mejor alguno parece o cree que eso ya es suficiente y dice, mira, yo con esto ya me vale. Bueno, pues hemos recorrido ese camino juntos. Habrá otros que diremos que eso es insuficiente, que hay que llegar al 30%. Y habrá algunos que digan, pues yo con un 30 ya me conformo. Bueno, pues correcto, andemos hasta esa meta y después los que queramos seguir, seguiremos, ¿no? En ese sentido somos posibilistas. Pensamos que hay que mantener un doble discurso, hay que tener un discurso de máximos respecto de cuál es la situación idónea o ideal que a nosotros nos gustaría tener, pero luego eso no ha de impedirnos ser posibilistas e ir logrando mejoras y pasitos en la dirección que nosotros entendemos correcta. Y en ese sentido, pues nosotros apoyaremos aquellas propuestas o aquellas cuestiones que, aunque no siendo lo que a nosotros nos gustaría, pues sin embargo consideramos que es un avance o que por lo menos no es un retroceso. Por ejemplo, hemos sido muy activos también en la defensa de los conciertos educativos, porque pensamos que es un reducto de libertad pequeño, pero que existe, que para nosotros es insuficiente porque pensamos que habría que ir hacia modelos más ambiciosos del vale escolar o demás, pero sin embargo pensamos que eliminar los conciertos educativos no va a traernos más libertad educativa, sino menos. Entonces, pues ahí hemos fijado una trinchera, una línea de posición y hemos decidido que vamos a defender los conciertos educativos sabiendo que para nosotros es un modelo, digamos, insatisfactorio, pero mejor que la alternativa que nos propondrían, que sería una educación pública estatalizada y gubernamental, en el cual nuestros niños no tendrían escapatoria frente al adoctrinamiento de los gobiernos de turno. Javier, ¿tenéis alguna suerte de vademecum ideológico? Sí, veo que hay un manifiesto, pero entiendo que este manifiesto es el mismo desde el principio. Es el mismo, al final son conceptos muy básicos, muy genéricos, como no entramos, digamos, a medidas concretas, sino a generar el debate, pues el proyecto, digamos, o el ideario es el mismo, ¿no? Alguien podría pensar, saben ustedes que en los últimos años, sobre todo a raíz del paso de Mariano Rajoy por el Partido Popular, la derecha se ha descosido. No sé si recuerdan ustedes aquel discurso, creo que fue en Elche, de Rajoy pidiéndole a los liberales que se marcharan del PP si es que así lo consideraban, y a los conservadores también. Es decir, que existe una suerte de vez en cuando, una tectónica de placas en la que los liberales parecen marchar por un sitio, los conservadores por otro, desde un punto de vista moral. Porque el liberalismo no es solo, aunque esencialmente es doctrina económica, pero no es solo doctrina económica. El liberalismo es una forma de ver y entender la vida, una cosmovisión. Desde el punto de vista moral, ¿vosotros por qué apostáis? Es decir, debates y desafíos intelectuales y morales de tal envergadura como, por ejemplo, el aborto, el suicidio, la venta de armas. ¿Cómo os posicionáis? Normalmente nosotros, en algunos temas, el Club de los Viernes, como ya he dicho, no es una organización monolítica, porque lo que aspira es a integrar personas con una sensibilidad determinada, y por lo tanto hay temas que los que como organización rehuimos porque lo que queremos es aunar gente de distinta procedencia. Que te vas a escapar, vamos. No, yo te podré decir lo que es mi opinión, vale. Pero no te voy a decir la posición oficial del Club de los Viernes porque no la tiene, ¿no? Entonces, pues, Javier Jové, opinión. Por ejemplo, Por ejemplo, la venta de armas. Yo estoy, después de haber pasado un test psiquiátrico, ¿estoy en condiciones de irme allá abajo a comprarme una pistola? Yo creo que yo evidentemente no autorizaría la venta de armas automáticas o semiautomáticas. Creo que eso es excesivo y no obedece a necesidades de autodefensa. Pero sin embargo, yo no veo más inconveniente en que alguien pueda adquirir una pistola y que pueda tenerla para su autodefensa, o por lo menos, como existe en algunos otros sitios, la posibilidad de una licencia de armas doméstica, intradoméstica. Es decir, que yo pueda tener un arma en mi casa, que yo no pueda pasear por la calle con una pistola,
pero que yo sí pueda tener un arma en casa para utilizarla en caso de necesidad en mi casa. Es decir, el hogar familiar es el pilar de la sociedad, el pilar de la civilización, es un sancta sanctorum y por lo tanto pues yo creo que es lícito y legítimo que una persona pues, pueda protegerse en su casa de agresiones externas, ¿no? Esto que planteo no es un asunto baladí en absoluto. Esto sabes perfectamente, Javier, que en los Estados Unidos es un debate íntimamente ligado con el liberalismo por aquello de la segunda enmienda y es casi un dogma para todos los liberales. La necesidad, el derecho a portar armas es casi sinónimo de ser uno liberal o libertario. Bueno, cada país también, es decir, los países no nacieron así de repente, plof, como champiñones y de repente apareció Estados Unidos, o de repente apareció Suiza, o de repente apareció España. O sea, los países tienen una evolución, una conformación histórica de la cual no son ajenos, ¿eh? Y en ese sentido es un liberalismo, pero compatible con la tradición de formación de la constitución de cada país, ¿no? Para una mentalidad europea o española, el punto de vista americano es inentendible, pero es inentendible porque nosotros no hemos pasado por ese proceso histórico. Es que Estados Unidos se forjó así. Entonces, pretender desde una mentalidad ajena a la realidad del país del que estamos hablando, dogmatizar o decir lo que es correcto o no, yo creo que a veces es un poco osado. Del mismo modo que nadie de momento cuestiona pues, que la venta de armas en Suiza pues, o la posesión de armas pues, también está legalizada. Y sin embargo, un país en el que las armas están prohibidas como Venezuela es el país con mayor tenencia de armas y con mayores asesinatos. Es decir, a veces la legalización o no de la tenencia de armas no va ligado a los índices de criminalidad. Si hay un país donde hay criminalidad, pues es El Salvador, es Honduras, es Venezuela, en la que sicarios del propio gobierno pues están masacrando a la gente impunemente. Entonces, al final, lo que estamos viendo ahí dinero y estamos viendo una raya de cocaína. Las drogas, un liberal, ¿qué opina de las drogas? Entiendo que si, pues si es coherente con su forma de pensar, barra libre. Bueno, a ver. Es un debate complejo y para ellos hay tantas opiniones como liberales hay. También es importante cuando se habla de estas cosas saber si quien lo dice es padre o no es padre. Yo soy padre de 3 hijos. Entonces, lo de la legalización de las drogas, pues evidentemente desde un punto de vista filosófico teórico está muy bien, porque es cierto que cada cual sea responsable de sus actos y pechar con las consecuencias de los mismos. Los que somos padres, pues evidentemente lo que queremos es proteger a nuestros hijos y sabemos que las drogas pues son malas, ¿eh? Las drogas generan una situación de dependencia, una situación de desarraigo y de desestructuración familiar y que al final hace que estas personas pues lamentablemente caigan en una espiral autodestructiva. Entonces, desde ese punto de vista, yo como padre, pues evidentemente entiendo las restricciones, sobre todo a las drogas duras, pero yo, ¿qué quieres que te diga? Tal y como están las cosas en España, entretenernos en un debate estéril sobre la legalización de las drogas también me parece algo un tanto frívolo, ¿eh? Es decir, Pablo Iglesias dice que podría generar mucho dinero para nuestro país. Si Bueno, eso y también, pues sí, sobre todo si él consigue ser el suministrador oficial de Venezuela, del narcoestado de Venezuela, seguro que el que va a acabar haciendo dinero es él, ¿eh? Porque para eso tiene los enchufes y los contactos con la dictadura narcobolivariana, ¿no? Pero... Autodeterminación, Javier. Autodeterminación, por supuesto que estamos radicalmente en contra. Sabes que Rayo opinaba todo lo contrario. Rayo es muy libre de sus pensamientos y nosotros también. Eso es una... Pero que es liberal también. Sí. Bueno, de hecho, claro. no solo es liberal, es uno de los iconos del liberalismo en nuestro país. Bueno, y hay conservadores que opinan de una manera y que opinan de otra, y es decir, entre los liberales es una corriente ideológica muy variada, en la que caben muchas cosas y cuando entras en cuestiones concretas, pues es fácil que afloren contradicciones. En nuestro caso, el Club de los Viernes aquí sí tiene postura oficial, el Club de los Viernes apuesta por la unidad de España, la unidad nacional,
como sistema que garantiza nuestra estructura, nuestra arquitectura de libertades civiles, y por lo tanto nos oponemos radicalmente a cualquier intento de fraccionar la nación simplemente para dar satisfacción a una serie de gente que de liberal no tienen nada. Es decir, cuando a alguien se le pregunta si está a favor de la secesión de cualquier región española, lo que habrá que preguntarle es si piensa que esa región española, como consecuencia de ese proceso de secesión, va a ser favorable a la libertad de las personas que allí van a vivir o no. Y lo que sabemos es que en una hipotética Cataluña independiente, unas Vascongadas independientes o lo que sea independiente, ahí lo que va a haber es un régimen totalitario, nacionalista, xenófobo y una clara orientación comunista. Es decir, nadie puede pretender que en una Cataluña en la que ideológicamente está posicionada marcadamente hacia posturas de extrema izquierda y de nacionalismo racial, pues vayan a pensar que como consecuencia de ello los ciudadanos de Cataluña van a ser más libres. No creo que eso vaya a ser así, y por lo tanto es entrar en una cuestión totalmente... Bueno, pues ha quedado claro. Además es un tema que a mí me interesaba particularmente y estoy seguro que ustedes también, la cuestión autodeterminista en una asociación tan de corte liberal como es el Club de los Viernes. Me interesa también, porque sospecho que aquí también debe haber posturas encontradas. Donald Trump. Entiendo que este debe ser el prototipo de antiliberal, pero sin embargo me encuentro también con liberales que están aplaudiendo la gestión de Trump en lo económico. Claro, Donald Trump es un personaje pues, que bebe de aquí y de allá y él va cogiendo lo que le gusta de cada lado, ¿no? Entonces, pues hace una Macedonia de lo que le gusta sin que tenga una coherencia interna todo aquello que él hace. Entonces, pues efectivamente, de alguna manera está conjugando medidas que desde un punto de vista liberal pues no son... El proteccionismo. El proteccionismo, por ejemplo, eso no cabe en una mentalidad liberal, pero sin embargo sí es cierto que está procediendo a una importante bajada de impuestos y a una importante desregulación de sectores económicos. Con lo cual, pues bueno, él está cogiendo lo que le gusta de cada lado. Y por lo tanto, lo que quizás habría que plantearse es cuál era la alternativa. Porque, claro, la alternativa a Trump era Clinton, y Clinton tampoco era liberal. No sé si me explico. Entonces, uno tiene que coger lo bueno y lo malo de Trump y ponerlo en la balanza, lo bueno y lo malo de lo que era esperable de Clinton, y a veces en la vida hay que escoger, porque solo hay dos opciones, ¿no? Entonces es normal que normalmente haya críticas a Trump, pero sin embargo, si les diésemos a escoger a los críticos liberales de Trump entre la otra opción, muchos se quedarían con Trump. Y no vale decir, es que no me vale ni uno ni otro. Claro, no me vale ni uno ni otro y a mí tampoco. Pero llega un momento en el que hay que decidir y entonces, pues bueno, cada uno que elija, ¿no? En cualquier caso, los estadounidenses están contentos. Y también hemos de tener en cuenta que Trump es el presidente del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica y a quien se debe es a sus votantes y a sus connacionales. No a nosotros. Antes de que te marches, Javier, me gustaría que vieras una imagen, porque es tiene que ver con los resultados de una encuesta política, que a ver si podemos verla, Raquel, en el que un partido al que tú antes te has referido, que es Vox, sale bastante bien parado. Y además esto es inédito. Estimación de voto, octubre 2018. Esto es Metroscopia. Creo que es para 20 minutos. No sé si habías visto esta encuesta. Sí la vi y he de decir que me alegré. Ojo porque... Y me alegré porque yo mantengo, lo que pasa que no debo ser mayoritario en cuanto a esa tesis, yo creo que como soy liberal, cuantas más opciones tenga la gente para poder votar, mejor. Y yo creo que contrariamente a lo que aseguran muchos, la existencia de varias opciones en el centro derecha va a ser bueno para el centro derecha, porque va a obligarles a ellos a competir por el electorado, van a movilizar al electorado y van a reducir la abstención. Como se ve en el resultado de esta encuesta, la suma de las tres fuerzas de centro derecha suman más que las fuerzas de izquierda, con lo cual yo creo que la encuesta de hoy, aunque es un tanto llamativa,
Lo cierto es que si sumas los votos y los porcentajes del Partido Popular, de Ciudadanos y Vox, suman más que las del PSOE y Podemos. Es decir, la fragmentación del voto de la derecha, contrariamente a lo que nos vienen diciendo desde hace décadas, realmente es buena para el centro derecha y entre todos ellos suman. El que se pueda llegar a dar el caso que en España pueda haber un gobierno de la nación que pueda pactar con un partido como Vox, en vez de con un partido como el PNV, pues yo creo que sería un gran avance para España. Y por lo tanto, yo creo que yo animo a los tres partidos a competir por el voto, animo a todos los españoles, cuando llegue el momento de las elecciones, a votar. Ahora no podrán decir que es que solo tienen una opción, ahora tienen tres, que cada cual elija aquella que considere que mejor encaja con sus ideas, pero yo creo que es sanísimo y yo creo que es muy bueno que haya competencia, y esta encuesta nos lo demuestra. El único partido que se vanagloria y además hace autorreferencias permanentemente a su condición de liberal es Ciudadanos. Él habla de los socialistas, de los conservadores, PSOE y PP, y nosotros, dice Albert Rivera, que somos los liberales, los de en medio. Bueno, ¿qué crees que es? El problema es que la palabra liberal también da lugar a muchas confusiones. Ya partimos de que en Estados Unidos liberal significa una cosa y en Europa significa otra. Con lo cual, es cierto que tiene algunos ribetes de carácter liberal. No se puede decir que Ciudadanos sea un partido liberal. Sí que hay liberales en Ciudadanos, pero no es un partido liberal. El Partido Popular no se define como liberal, pero también cuenta con liberales en sus filas. Y Vox tampoco se define como liberal, pero sin embargo también hay liberales en sus filas, ¿no? Ninguno es netamente liberal, pero ninguno tampoco es netamente antiliberal. Pablo Casado, de hecho, supongo que en el Club de los Viernes estaréis satisfechos con su elección, porque además sí que ha sido de los... Sí, de hecho nosotros, y es cierto, como bien decimos, nosotros no apoyamos a ningún partido político, pero sí tenemos entre nuestros objetivos apoyar a candidatos liberales. Es decir, allí donde hay un candidato liberal, el Club de los Viernes, y esté claro y él se comprometa, nosotros defenderemos a candidatos liberales, no a partidos políticos. Cuando llegó el momento de las primarias en el Partido Popular, nosotros adoptamos y apoyamos claramente y expresamente a Pablo Casado, porque la alternativa pues, de liberal tenía bastante poco, por no decir nada. Y Pablo Casado es cierto que sí, luego ya veremos en qué medida él es capaz de incorporar propuestas o del discurso liberal a su programa, pero en ese caso estaba claro la disyuntiva entre Soraya Sáez de Santamaría y Pablo Casado. Un liberal a la hora de elegir no tenía más que, vamos, era clara, no nos planteó ninguna duda existencial, ¿no? El posicionarnos de una manera tan clara y tan rotunda, y que es más, el diario, el periódico de Ignacio Escolar, pues es más, nos echa de alguna manera parte de la culpa, de la responsabilidad por haber movilizado a nuestros simpatizantes pidiendo el voto por Pablo Casado, lo cual quiere decir que el Club de los Viernes de algo vale. No, y además que una crítica por parte de ese periódico entiendo que debéis ponerosla como medalla. Muchas, ¿no? Sí, lo cual es curioso que presten atención en nosotros, que somos tan poquita cosa, pero debe ser que algún callo debemos estar pisando y algo les debe estar escociendo, porque nos dedica artículos con bastante frecuencia. Bueno, Javier Jové, por último, explícale a los espectadores dónde pueden acercarse al Club de los Viernes, cuáles son vuestras redes sociales, página web, en fin. Vale, sí, nuestra página web es muy sencillo, es www.elclubdelosviernes.org. Allí tienen a disposición pues toda la información relacionada con lo que es nuestro proyecto, cómo hacerse socio, artículos de opinión, vídeos, de todo. Luego, ¿en redes sociales? En redes sociales, nuestro Twitter con más de 52.000 seguidores, pues es @clubdeviernes, ahí nos podrán encontrar, ahí encontrarán mensajes disruptivos, rompedores y llamativos. Y luego en Facebook pues es el Club de los Viernes. También tenemos canal de YouTube, que ahí colgamos de nuestras conferencias pues cortes y demás. En breve subiremos la conferencia impartida por Sergio Jiménez Los Santos el pasado viernes en Salamanca, y nos pueden encontrar en todas las redes sociales. Es fácil, les animo, son tan solo 5 céntimos al día, 20 euros al año.
Pues ya ven ustedes, ya han escuchado a Javier Jové, que además es un español integral porque viene por parte de padre de la corona catalano-aragonesa, que dicen los independentistas, de la corona de Aragón, por parte de madre de Castilla, y además vive Pace en Asturias, que saben ustedes que es la génesis de la nación española. De manera que, como jovellanos, que seguro que te gustará el símil, un español integral. Muy bien. Javier, ha sido un placer. Encantado. Mil gracias. El Club de los Viernes.